Buenas tardes a todos. Es para mí muy placentero estar en compañía de tantos queridos amigos y amigas en esta reunión de ALAPE, en este evento académico en el cual también tengo el orgullo de presentar a alguien de mis entrañas, como es Juan Fernando Gómez, mi compañero de toda la vida en estas lides de la pediatría y de la puericultura y de muchos aspectos de la pediatría social y en lo gremial. Y ahí estoy resumiendo lo que es Juan Fernando. Es un pediatra jubilado de la Universidad de Antioquia, profesor de toda la vida, ha dedicado toda su existencia al bienestar de los niños, las niñas, los adolescentes y sus familias. Autor de numerosos artículos, de algunos libros sobre este bello arte de la puericultura, y la tarde de hoy va a ser una de las actividades en las cuales ha estado inmerso en los últimos meses y tal vez años, que es la relación adulto-niño en este mundo que cambia todos los días y cambia cada vez a una velocidad mayor. Entonces, como esa relación es determinante para, en última instancia, lo que tenemos que hacer los cuidadores adultos de esos niños, de esas niñas, de esos adolescentes y de esas familias, tenemos que estar pendientes de una situación tan interesante y tan necesaria como esa. Así que los dejo con Juan Fernando Gómez Ramírez en esta magnífica charla, porque yo ya la conozco, que se llama La relación adulto-niño en un mundo cambiante. Muchas gracias, Álvaro, por tan amable presentación propia de un gran amigo de toda la vida. Quiero presentarles un fraternal saludo desde Colombia. Quiero compartir con ustedes esta temática de la relación adulto-niño a lo largo de la historia. Y quiero antes agradecer la invitación que me hace el Comité de Pediatría Social de ALAPE, que es muy honrosa para mí, habida cuenta de que me parece muy inspirador el trabajo que ustedes realizan en beneficio de la niñez latinoamericana y mundial. Podemos iniciar esta conferencia diciendo que la relación adulto-niño a lo largo de la historia ha sido fundamentalmente una relación de poder. Ha sido una relación asimétrica por excelencia, y quiero adelantar un concepto que desarrollaremos a lo largo de la conferencia, y es la concepción por parte de los expertos de que esta relación asimétrica ha entrado en crisis y se hace necesaria una nueva postulación de la misma acorde con los nuevos tiempos. Desde el punto de vista biológico, los críos humanos somos seres de tipo altricial, esto es, de crianza prolongada. Nacemos en un estado de inmadurez manifiesta, para lo cual se han involucrado algunas explicaciones, algunas de ellas muy claras, como la que se refiere a los cambios en la pelvis femenina, secundarios a los procesos adaptativos que nos llevaron a la bipedestación y que determinaron dificultades de índole mecánica y física para el nacimiento si el tamaño del feto adquiría proporciones mayores a las que tiene ahora. También se han invocado para esta condición altricial algunos requerimientos energéticos múltiples y crecientes del sistema nervioso central que determinarían una preponderancia de su desarrollo sobre el desarrollo somático, lo que llevaría a un embarazo prolongado con las dificultades mecánicas inherentes que hemos anotado. El hecho real, entonces, es que somos de tipo altricial, nidícolas, de crianza prolongada, y esa connotación, como lo veremos, tiene mucha importancia. El otro término desde el punto de vista biológico es el precocial, que se refiere a aquellas especies en la naturaleza que nacen con un estado importante de maduración, lo que les permite, por su comportamiento instintivo,
una serie de aprestamientos muy rápidos relacionados con su supervivencia que les van a dar condiciones importantes de ventaja en las fases iniciales. Juan Rof Carvalho, un médico muy reconocido español, afirma que el hombre debe su grandeza a su extrema invalidez cuando nace prematuramente y a la necesidad que tiene de ser tutelado y acariciado. Sabemos que el periodo de crianza ocupa aproximadamente el 25% de nuestra vida y por ello debemos pensar en las enormes implicaciones que las condiciones de la crianza, buenas o malas, favorables o no, van a tener en el resto de la vida de los seres humanos. Quiero compartirles esta bellísima obra de Joaquín Sorolla que se encuentra en el Museo del Prado en Madrid y donde podemos ver esas inmensidades de la relación madre-hijo que determina esa condición protectora tan necesaria y posible en el caso específico de los seres humanos. Ustedes y yo como pediatras diremos que el niño está un poco histérico, pero quiero que tengamos la atención sobre ese mundo maravilloso que nos insinúa Sorolla desde finales del siglo XIX. Este es un ejemplo típico de un ser precocial. Podemos ver que acá esta oveja se alista para el segundo alumbramiento y su primer producto ya está en posición erguida, ya es capaz de deambular, a diferencia de los seres humanos cuando deben transcurrir, como sabemos, tanto tiempo para adquirir todos estos aprestamientos necesarios. La actitud de los adultos... Un favorcito, ¿podrías admitir? Hay muchos que quieren entrar, pero no están siendo admitidos, por favor. ¿Qué debo hacer? Cuéntame. Aquí dice 7 personas han accedido a la sala de espera. Entonces tienes que decir admitir, admit all, admitir, al costadito dice admitir. Aquí, admitir todo, ¿listo? Exacto. Perfecto, ya. Cada cierto minutito vas viendo para que sigas admitiendo, por favor, porque tú eres el único que tiene... Habla de las relaciones de poder que tienes tú, Fernando, con la audiencia. Es el único que tiene ese poder. Voy a invocar mi condición de adulto, exacto. No sueltes el poder, Fernando. Bueno, la actitud de los adultos frente al niño ha cambiado mucho en el curso de la historia y sigue cambiando hoy en día ante nuestros ojos. Hoy estamos perfectamente mirando cómo hay un cambio importante en este tipo de relación. Permíteme que como moví aquí... Ya. Philippe Arié, el gran historiador de la infancia, afirma que los niños siempre han existido, pero la infancia no. Y tiene toda la razón este historiador, habida cuenta de que el concepto de infancia es una construcción social que ha cambiado con el tiempo a lo largo del discurrir de la historia y que podemos mirar ahí una serie de condiciones importantes sobre la evolución de la infancia como construcción social. Recordemos que en la antigüedad el oscurantismo fue lo que primó sobre la visión de la infancia, como en la Edad Media el ser humano en estado de infancia era visto como una persona algo estorbosa, difícil, a quien era necesario mejorar, cualificar, y que no fue definitivamente, como lo expresa el historiador, una buena época para nuestros niños y nuestra niñez. Vino luego entonces la etapa moderna, donde el concepto predominante fue el del adulto a escala, que predominó durante mucho tiempo. Y ahora ya en la época contemporánea se fue instaurando la imagen del niño como ser humano y como sujeto pleno de derechos que conservamos hasta la actualidad. Este recorrido cambiante del concepto de infancia, habida cuenta de que es una construcción sociológica y cultural, nos muestra que el discurrir de la infancia no ha sido fácil, como tampoco lo es ahora a lo largo de la historia. Algo que ha predominado y que ha padecido la infancia
Lo muestra Liu Bolin, un gran artista en este concepto de la invisibilización y la invisibilidad de la infancia. Esto es algo que ha acompañado a la niñez a lo largo de la historia y que persiste en nuestros tiempos. Hace poco UNICEF produjo un documento bellísimo sobre la infancia invisible. Y qué no decir, por ejemplo, en los momentos de pandemia que hemos soportado, donde la niñez fue uno de los grandes invisibles en todo ese escenario, habida cuenta, por ejemplo, de la necesaria polarización gerontocéntrica que tuvo la pandemia, puesto que los más vapuleados por la epidemia eran las personas de mayor edad. Miremos, por ejemplo, que los niños fueron los primeros que confinamos y los últimos que liberamos para mirar solamente un acontecer en la pandemia. En la Roma antigua existió una figura bien interesante que es el pater familias. Este pater familias era siempre un varón, obviamente, y tenía un poder omnímodo no solo sobre la familia de manera absoluta, sino de lo que ocurría a su alrededor. Tenía un poder inmenso, por ejemplo, sobre las definiciones alrededor de los esclavos, y toda decisión importante de la familia pasaba por su mente y por su accionar. Era tanto el poder que cuando nacía un hijo de este pater familias, el hijo era colocado en el terreno, en el suelo, y si el pater familias lo levantaba, quería decir que lo asumía como hijo y que iba a ser parte acompañante de su crianza. Si ello no ocurría, este hijo biológico, ese pater familia, adquiría ya una condición de expósito y estaba sometido a todos los avatares de una crianza y de un apego inseguro. Era pues definitivamente el pater familia el propietario de sus hijos, y esto es algo que yo quiero llamar la atención porque fue inmenso el influjo que estas connotaciones romanas tuvieron en la civilización occidental. Aquel concepto de los hijos como propiedad de los padres, que hemos querido nosotros luchar contra ese concepto desde hace mucho tiempo, y las legislaciones afortunadamente han apoyado en ello. Quiero que nos refiramos a él de una manera poética, como lo hace Khalil Gibran. Se ha dicho, y con razón, que la poesía es el lenguaje directo del espíritu. Y en ese poema bellísimo de los hijos, dice Gibran: tus hijos no son tus hijos, son hijos e hijas de la vida deseosa de sí misma. No vienen de ti, sino a través de ti. Y aunque están contigo, no te pertenecen. Yo creo que es un concepto bellísimo de un gran poeta de nuestro tiempo, que nos ayuda de manera importante a poder luchar contra la connotación adultocéntrica, que fue la herencia que recibimos de las connotaciones ideológicas romanas y que se tradujeron en el adultocentrismo que ha acompañado el proceso de la crianza durante tanto tiempo. Voy ya a permitir que otras personas... Bueno, entonces se heredó la connotación adultocéntrica, entendida como la concepción y práctica de crianza, donde se antepone el interés del adulto al interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Conozco muy bien la experticia de todos ustedes quienes me escuchan hoy sobre este tema. Las relaciones de poder son asimétricas en favor de los adultos, y los niños, niñas y adolescentes se consideran propiedad de los padres y aprendices de adultos. Esto es lo que ha acompañado la crianza durante muchísimo tiempo. Miremos entonces, permiso, acá. Esta es una figura que me pareció interesante porque muestra esa égida paternal tan terrible y tan adultocéntrica y tan machista que encontré en una publicación y que quería compartir con ustedes. François Dolto afirma que para el adulto es un escándalo que el ser humano en estado de infancia sea su igual. Yo creo que esta frase denota una situación que ha sido muy triste para la niñez, habida cuenta de que muchas veces se les considera seres distintos. Cuando se les dice que usted es un niño, usted no intervenga en esto, que usted es un niño, como si perteneciera a otra especie, desconociendo el valor importantísimo que tienen los niños como actores sociales desde etapas muy tempranas,
y asignándoles a los niños una condición de aprendices de adultos, que como dice una autora, como si estuvieran en proceso de instalación de un software. Yo creo que es necesario, como lo reclama Dolto, reconocer en cada niño, niña o adolescente ese ser humano que vamos a analizar ahora bajo el concepto importantísimo de la dignidad. Saint-Exupéry nos llamaba la atención también cuando decía que todas las personas mayores fueron al principio niños, aunque pocas de ellas lo recuerdan. Tenemos que consultar nuestro niño interior en la relación de nosotros, los adultos, con los niños, ya que eso nos va a tender una serie de puentes importantísimos de retroalimentación que van a ser muy beneficiosos para todos los participantes. Es muy claro que la noción tradicional de la niñez asexuada, inocente, incompleta y separada del universo adulto ha entrado en crisis. Esta nueva época, estas nuevas maneras de ver la vida y de vivirla como tal, hacen necesarias nuevas aproximaciones. Hoy asistimos a una reconfiguración de la infancia en el siglo XXI, que ha sido promovida por una serie de situaciones objetivantes, como son, por ejemplo, el desarrollo inmenso de las comunicaciones, el desarrollo científico y la aproximación de los niños al saber desde etapas muy tempranas, independientes muchas veces de la relación adulta. Margaret Mead, en su libro Cultura y Compromiso, habla de 3 tipos de transmisión intergeneracional. En primer lugar, habla de la cultura postfigurativa, donde los niños aprenden primordialmente de los mayores. En segundo lugar, de la cultura prefigurativa, donde los adultos aprendemos de los niños. Tenemos una charla que hemos dictado desde hace algunos años que se llama Aprender de los hijos y aprender de los niños, donde realmente se denotan una gran cantidad de situaciones bien maravillosas, donde los adultos podemos beber una gran cantidad de sabiduría. Y por último habla Metz de la cultura cofigurativa, donde tanto los niños como los adultos aprenden entre sí de sus propios pares. Voy a darle entrada también aquí a otros 10 personas. Admitir todo. Bueno, esta relación que hace Margaret Mead me parece muy interesante porque muestra una dinámica bidireccional donde todos tenemos influjo de todos. Permítame, aquí. Silvia Di Segni, una profesora y psiquiatra e investigadora argentina, escribió hace unos años este libro, Adultos en Crisis, Jóvenes a la Deriva. Ella analiza lo que ha sido en los últimos tiempos la relación adulto-niño y todos aquellos factores que han incidido en que realmente se presente una interesante crisis, una trascendente crisis que vamos a analizar un poco más adelante. Carl Honoré afirma que los niños solo pueden ser niños cuando los adultos son adultos. Yo creo que en la relación de crianza es fundamentalmente la noción de acompañamiento, la noción de mentoría, la noción que permite la intervención dinámica y maravillosa entre el adulto y el niño, que es lo que va a formar y de qué manera y a construir ese camino apasionante hacia la autonomía que define el proceso de la crianza. Hoy asistimos a un vacío adulto. Hay un declive en la influencia de la escuela y la familia tradicional hacia la niñez, ocasionado por los cambios tecnológicos y el consumismo creciente, asociado con la crisis de la transmisión intergeneracional del saber. Recordemos que hasta hace unas décadas muy próximas, el saber se le dosificaba por parte del adulto a los niños, y esta era una relación de poder muy importante. Hoy en día, esa transmisión intergeneracional del saber ha entrado en crisis, y por ello entonces esta relación asimétrica empieza a acomodarse de una manera importante, como lo veremos acá. El desvanecimiento de las asimetrías generacionales ha alterado estos roles tradicionales. La concepción educacional de la crianza ya no está basada primordialmente en la obediencia, sino en lo que los expertos han llamado una participación crítica. Yo creo que este es un concepto muy importante en las nuevas apreciaciones de la relación adulto-niño
que nos va a acompañar y de qué manera en los años y en los tiempos venideros. Mariano Narodowski, quien fue ministro de Educación en Argentina y un gran estudioso de esta temática, dice que hoy podemos afirmar que el vínculo adulto-niño es una simetría en crisis que se va transformando en relaciones de equivalencia. Hay una creciente nivelación del vínculo entre grandes y chicos que implica intercambiabilidad de roles y negociación permanente. Me encanta esta última reflexión de Narodowski. Ya no es fácil ser adulto. Y esto lo vemos con la crisis del rol adulto que nosotros como puericultores y como pediatras observamos diariamente en nuestras consultas. Hay mucha perplejidad, hay mucha duda, porque los padres no quieren equivocarse en tal vez el proceso más importante de sus vidas y porque no existen reglas fijas para llevarlo a cabo con éxito. Sebastián González, nuestro colega y a quien admiro profundamente, ha dicho y con razón que el derecho a educarse es el derecho que más derechos genera y el acceso de los niños a la educación, al conocimiento y a la información hace que ellos cada vez tengan más clara su participación crítica en el proceso de la crianza y que deban ser reconocidos como interlocutores válidos en el contexto de un acompañamiento que definiremos enseguida. Hay un concepto muy interesante que ha ganado terreno desde el punto de vista científico y es el concepto de la evolución creciente de las facultades del niño. Este concepto fue introducido por primera vez en la Convención sobre los Derechos del Niño, en su artículo 5, donde establece que a medida que los niños adquieren competencias cada vez mayores, disminuye la necesidad de dirección y orientación por parte de los padres y aumenta la capacidad de los niños para asumir responsabilidades que afectan su vida. Se hace necesario, pues, un reconocimiento gradual de las capacidades crecientes del niño, que permitan que la relación adulto-niño sea cambiante a lo largo del avance de la crianza, como cambia la relación médico-paciente o la relación pediatra-niño a medida que el niño crece y se desarrolla. Es el documento de UNICEF y de su filial Innocenti que les recomiendo y que ha sido para mí muy importante en estas apreciaciones de la relación adulto-niño. Hoy urge el reconocimiento de la relación cambiante entre padres e hijos a medida que estos crecen. Y muy importante el concepto de que los derechos y responsabilidades de los padres dejan de ser ilimitados a medida que el niño crece y se desarrolla. Este es otro concepto que para nosotros es fundamental y que va a marcar de manera importante las relaciones de crianza. Existe, y hay que decirlo, una tensión entre la participación creciente del niño y la protección en el contexto de la evolución de las facultades de los niños y niñas. Esto es algo que en la crianza debemos tener muy en cuenta, porque a veces como acompañantes, como cuidadores, como puericultores, es una línea a veces muy compleja, donde se amalgaman la participación y la protección en un momento determinado. Yo creo que solo las relaciones vinculares, trascendentes y positivas nos van a permitir esa aproximación aguda hacia dónde aflojar y dónde apretar en un determinado momento para permitir que el niño surja en ese contexto bellísimo del que se ha hablado en los últimos años de los padres y los cuidadores como jardineros y no como escultores en la crianza de sus hijos. Los adultos necesitamos aprender a funcionar en este nuevo escenario, sin por ello renunciar a la responsabilidad de proteger, guiar y orientar, sin anular la personalidad y el protagonismo de los jóvenes. Los adultos debemos estar todavía ahí. Infancia y crianza habrá por mucho tiempo, pero tenemos que ir puliendo nuestra actitud, nuestro rol como adultos para permitir ese surgimiento creciente de esa naturaleza que tenemos a nuestro cuidado y a nuestra protección para lograr de ese ser humano el mejor producto posible. Por ello, se habla mucho de acompañar. Y me encanta esta definición de las escuelas jesuíticas que dice, acompañar es estar con el otro, apoyándolo con amor y respeto en el encuentro consigo mismo,
estableciendo relaciones profundas y respetuosas de diálogo que permitan crecer y compartir recíprocamente. Y bien importante esto final, sin que cada uno deje de ser lo que es. Yo creo que ese es un concepto muy importante porque de verdad que no necesita que nadie renuncie a nada, sino que se constituya en esa relación gratificante para todos los participantes que nos va a llevar a un estado de maduración y de satisfacción. Miremos entonces cómo esta reflexión de Fernando Savater me parece muy sabia para este acápite de la conferencia. Dice, para que una familia funcione educativamente, es necesario que alguien en ella se resigne a ser adulto. Yo creo que esta es una situación que me parece muy bien planteada por el filósofo y que hace que se denote la necesidad de nuestra presencia, una presencia a veces presente, a veces ausente de una manera inteligente para permitir ese camino creciente hacia la autonomía. Miremos en la relación adulto-niño el concepto de dignidad. Javier Gomá, un filósofo español contemporáneo, define la dignidad como el valor intrínseco de toda persona por el solo hecho de ser humana. Es innata, se nace con ella y es inexpropiable, no se pierde nunca. Nadie nos puede aumentar nuestra dignidad o disminuirla. Pueden reconocerla o desconocerla. De hecho, la dignidad ha sido el fundamento de la Declaración de los Derechos Humanos. La dignidad conlleva los valores de libertad, respeto, participación, que en crianza es tan importante, y calidad de vida. Hoy se hace necesaria una transformación cultural que resignifique la dignidad de la infancia. Yo creo que es una de las prioridades por las que debemos luchar todos los pediatras, los sociales, los pericultores, los generales, los subespecialistas. Que se reconozca el valor del niño en la sociedad, habida cuenta de que su dignidad es semejante a la nuestra. Se debe instaurar una ética y una pedagogía de la dignidad. En la prevención, por ejemplo, del maltrato y del abuso, el concepto de dignidad debería ser determinante. Por ello, hay que hacer de ese concepto de dignidad un concepto de territorio y no de escritorio, como tristemente pasa en muchos de los aconteceres en nuestros países latinoamericanos. Miremos algunas representaciones de la relación adulto-niño, que es algo tan apasionante. Miremos la figura de la abuela. Hoy en día los abuelos son más jóvenes. Hoy en día ingresamos a la abuelidad más tempranamente, pero es una relación que sigue siendo bellísima. Miremosla acá. Y quiero denotar, por ejemplo, en este caso, la relación de apego, que es tan importante entre el niño y el adulto y que va a acompañar y de qué manera esas vinculaciones afectivas que a lo largo de la vida van a ser totalmente determinantes. Esa relación bellísima de abuelo y nieto, abuela y nieta, que nos recuerda aquí esa frase bellísima de Borges, cuando dice que se imagina el paraíso como una gran biblioteca. Son relaciones enriquecedoras para todos. En la relación médico-pediatra, es el ejemplo de la relación paternalista que acompañó el acto médico-pediátrico durante tanto tiempo, donde no se discutían los diagnósticos, donde el niño no era un interlocutor válido, pero donde habían excelentes buenas intenciones y bondad, porque eso hay que reconocerlo. ¿Cómo ha cambiado esa relación hoy? Por una relación más interactiva, más respetuosa, donde cada uno asume su rol y donde la confianza recíproca se compromete en un elemento fundamental. Hoy, ¿por qué no decirlo también? Esa relación adulto-niño en la adversidad, en el caso específico de las migraciones, en la tristeza que acompaña esta serie de situaciones, y como lo decía un gran poeta, lo observamos en la mirada de un niño, se ve perfectamente la situación de una familia o de un país. Debemos decir también que en la relación adulto-niño, este megáfono cambia mucho de mano a lo largo de la crianza. A veces decimos que no nos oyen, otras veces no escuchamos, etcétera, etcétera.
pero esa relación dinámica y enriquecedora está siempre presente ahí. Y la revista Time nos ha querido traer una relación que yo considero bastante tóxica y que la dejo al juicio de ustedes. Pero existe también en la relación adulto-niño lo que algunos expertos han llamado la simetría inversa. Y es que hemos pasado del culto de los ancestros en la connotación adultocéntrica, en algunos casos, no muchos todavía, al culto de los descendientes. Se ha dicho y con razón que la silla de la autoridad y de la disciplina nunca está vacía, que si la persona que debe ocuparla la deja, esa silla va a ser ocupada muy rápidamente por otros protagonistas. Y en el concepto de la perplejidad que acompaña a muchos padres hoy en día, vemos que esta relación puede presentarse en un momento dado donde los niños asumen una serie de roles para los cuales no están capacitados y que van a dar como resultado relaciones de crianza que no van a ser ni las más trascendentes ni las más saludables. Ya para ir terminando la parte que queremos en lo conceptual, debemos afirmar que los niños necesitan de nosotros los adultos. Nosotros debemos acompañarlos y orientarlos en la compleja tarea de crecer y desarrollarse. La condición en que se nace en el ser humano amerita un buen acompañamiento que permita resolver las cosas fundamentales de la vida, el cuidado, la salud, la alimentación, todas aquellas cosas, y ese acompañamiento inteligente y afectuoso que desde nuestra propuesta de crianza humanizada y humanizante en la Universidad de Antioquia queremos formularle a todos nuestros colegas. Frente al adultocentrismo que nos ha acompañado durante tanto tiempo, surge hoy en día la propuesta del vinculocentrismo. Es pasar del autoritarismo al acompañamiento empático y de la exigencia de la obediencia ciega a la comunicación profunda y sincera, todo ello en el contexto irrenunciable del amor incondicional. Yo creo que Natalia Liguori es tal vez de las personas que con más claridad plantea esta necesaria relación vinculocéntrica, que es la que debe acompañar y de qué manera la relación de crianza en estos nuevos tiempos. Propone ella que en la relación adulto-niño el centro no sea el adulto, sino el vínculo afectivo, seguro y estable con el niño, como nos lo muestra esta inteligente gráfica. Esa es la propuesta que queremos hacer desde nuestro contexto de crianza humanizada y humanizante, y que recoge el pensar de muchos de ustedes, los pediatras sociales, que han trabajado durante décadas también porque esta relación de crianza cambie su asimetría y aunque esté siempre presente, se cualifique en el contexto de la dignidad y los nuevos patrones de desarrollo de los niños y niñas que acompañamos a crecer y a desarrollarse. Es importantísimo en la relación adulto-niño el uso adecuado de las jerarquías. Las jerarquías son necesarias en grandes eventos de la vida y en las relaciones de crianza. Por ello se insiste que frente al autoritarismo en un extremo y a la permisividad en el otro, se debe imponer la crianza con autoridad. Una autoridad que tenga en nuestro concepto esas 4 características. Una autoridad dialógica, benevolente, serena y firme. Los niños necesitan saber hacia dónde van y nosotros como adultos acompañantes inteligentes y afectuosos podemos perfectamente establecer estas relaciones jerárquicas de una manera armoniosa que le permita el surgimiento creciente al niño a lo largo de la crianza. Álvaro Payamares, nuestro amigo de ustedes y mío, trae esta gráfica que me parece muy interesante y donde muestra en cuál frecuencia vibras, donde en el extremo izquierdo está el padre controlador, autoritario, y en el extremo derecho está el padre ausente y permisivo. Dice que la salud mental casi siempre está acercándose hacia lo flexible, alejándose de lo estricto y de lo permisivo, permitiendo esa relación de crianza con autoridad que definen los expertos y que consideramos hoy por hoy es la más ideal. El adulto como mentor es una figura que ha surgido en los últimos años y yo creo que esa labor de mentoría es muy bella cuando en ella está presente la empatía
y cuando se permite la cocreación entre el adulto y el niño en el contexto de la crianza. El adulto como mentor, como émulo del niño, es algo bien interesante y bien importante, y lo vemos en una gran cantidad de situaciones de la crianza. El niño aprende a alimentarse bien si tiene un adulto como mentor que se alimenta bien. Y así en todas las relaciones de crianza, en el ejercicio de la autoridad, en todo aquello que el niño como esponja va captando a medida que crece y se desarrolla y que consideramos entonces un elemento determinante. Esta gráfica me ha parecido muy bella y su explicación mucho más. Dice, la crianza se refiere más a equilibrio que a totalidad. La crianza de los seres humanos es un proceso complejo. Me he cuidado mucho a lo largo de tantas décadas de conferencista de no afirmar jamás que la crianza sea un proceso fácil. Es apasionante, es algo maravilloso, pero es complejo, es difícil, tiene momentos críticos. Todos lo hemos vivido quienes somos padres y quienes hoy también somos abuelos. Pero en realidad es ese concepto de equilibrio, ese concepto de ir avanzando, de reconocer los errores, las dificultades, de ser modelos adecuados, de establecer puentes de diálogo, todas aquellas cosas, de devolvernos cuando ha sido necesario, de avanzar, etcétera, es lo que le hace tan apasionante sin que sea realmente un proceso fácil. Quiero terminar con estas dos reflexiones. Alejandro Jodorowsky, el gran escritor y pensador chileno, dice: sé el adulto que necesitabas cuando eras niño. Cuando uno consulta a su niño interior, logra una serie de aproximaciones muy importantes al niño que tiene al frente, y yo creo que ello establece una serie de ecumenismo, digámoslo así, en cuanto a conceptos y relaciones altamente favorables. Y por último, quiero compartir con ustedes esta reflexión de Joseph Joubert, moralista a finales del siglo XIX, quien decía que bajo los frágiles pies del niño camina el porvenir del mundo. Tenemos muy claro que los niños son presente y son futuro. Y yo creo que si tenemos esa mirada como adultos acompañantes de los niños como presente y como futuro, es algo que nos va a conferir esa capacidad de dejar ser, de ser muy presentes al comienzo, pero ser capaces de hacernos prescindibles en ese proceso en la medida en que la autonomía vaya apareciendo al finalizar el proceso de la crianza. Porque el ser acompañante de la crianza se parece mucho a la labor del docente. Y Fernando Sabater decía que eso nos da una connotación de profesiones algo suicidas. En la medida en que vamos desapareciendo en el desarrollo de la relación con el otro, mayor ha sido nuestro éxito como personas. Cuando un joven, al finalizar la crianza, toma las decisiones fundamentales de su vida, como la elección de profesión o la elección de pareja, nosotros podemos estar tranquilos de lo que se ha hecho, y ese dejar ser dará lugar a otras relaciones afectivas y emocionales bellísimas por lo demás, pero en ese contexto de independencia que le permita a nuestro hijo o a nuestro alumno abrazar la vida y afrontarla en las mejores circunstancias posibles. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bravo. Bravísimo, excelente, Muchas gracias, Mari Carmen, muy querida. Si excelente. quieren afirmar algo, lo que ustedes quieran, controvertir, opinar, ustedes saben la dinámica. No sé la dinámica, Juan Fernando, cómo es, pero veo aquí en el chat que dos personas, y eso ya es una revolución de las canas, reclaman la participación de los abuelos. Que Así es, yo fui una. en la participación de los abuelos, tú que eres un orgullosísimo abuelo. Claro que sí. La abuelidad es una de las connotaciones más bellas en la vida de cualquier ser humano. Y las nuevas vivencias, los cambios en la dinámica familiar, la justísima incorporación de la mujer a la vida profesional y al trabajo, ha hecho que los abuelos estemos hoy otra vez de regreso. Y que estemos de regreso
aportándole a la familia todo el afecto, el amor, la experiencia, el discernimiento y todas aquellas cosas que van a ser fundamentales en el acompañamiento a nuestros nietos. Yo he trabajado el tema, y Álvaro lo sabe, hemos dictado conferencias sobre la abuelidad en el contexto de la crianza, y pensamos que definitivamente es un gana-gana para todos en la constelación familiar, y que representa para nosotros, en la edad que ya vamos, por la que ya vamos discurriendo, un sentido de vida donde lo que aportamos, donde lo que ganamos y lo que disfrutamos, yo creo que es mucho más que lo que aportamos. Yo quiero terminar con una reflexión que leí alguna vez, y decía un escritor que si hubiera sabido él lo maravilloso que era la abuelidad, hubiera tenido primero los nietos y después los hijos. Y yo estoy de acuerdo con él. Estamos en sus manos, doctor Posada, si quiere. Sí, no, lo que pasa es que yo estoy aquí por el Zoom, no veo en el chat ninguna cuestión, ni veo manos levantadas de alguna persona que quisiera intervenir. Yo no sé si al fin la transmisión pudo ir por Facebook Live, yo no pude entrar, ni las personas a las cuales les envié. Pero Álvaro, si alguien quiere participar, que diga, que ¿no? levante la mano o que se tome la palabra, que no tenemos problema. Perfecto. No nos enredemos en la parte tecnológica. Debo ahí a la doctora Ethel Gersi. ¿Quiere hablar, doctora? Adelante. Por favor, abra su micrófono y somos todo oídos. Bueno, felicitaciones. Excelente presentación, doctor. Y la verdad que debo confesar que más que... me ha dejado con más preguntas que me había hecho, me vengo haciendo hace mucho tiempo, ¿no? Yo soy una convencida de que en esta época en que hablamos de que hemos pasado del hemos dejado atrás el adultocentrismo, es cuando más adultocentrismo existe. Eso es una cosa que siempre me he preguntado y cuestionado. Yo le quiero comentar que yo he trabajado hasta los últimos años en la universidad, hasta hace unos pocos años, y yo llevaba el curso de trabajo con padres de familia. Entonces mis alumnas, que eran de educación, me traían muchos testimonios de lo que veía. Entonces, y yo también los viví. Entonces yo, como le decía, su charla me ha sugerido muchas preguntas. He tomado nota y he registrado algunas porque no quiero perder el sentido de lo que estaba pensando, ¿no? En esta etapa posmoderna, donde la posibilidad de tener hijos ya no se define por una biología directa de la reproducción, por actividad sexual entre un hombre y una mujer, cuando las maternidades y paternidades que llamamos culturales tienen un gran peso en las filiaciones, yo me pregunto, ¿para qué se quiere a los niños y niñas? ¿Para qué las personas o las parejas quieren a los niños y niñas, ¿no? Cabe que nos preguntemos ¿quién necesita a quién? Se había dicho que éramos una sociedad mucho más libre y espontánea y que ahora los hombres y las mujeres tenían más naturalidad para decir que para optar por no tener hijos y ser simplemente parejas solas o ser parejas o personas solas. Sin embargo, vemos que de todas maneras, por lo menos lo que yo me encuentro, yo soy psicóloga, lo que yo me encuentro en mi trabajo es cada vez más personas que no les queda claro por qué tuvieron a sus hijos. Porque algunas de ellas dicen, yo no deseaba tener hijos, yo lo propuse, pero el otro no me aceptó, o simplemente decidieron que por una necesidad de normalidad social era bueno tener hijos, o era necesario tener hijos. Entonces, yo me pregunto, ¿no? En esta época actual, ¿quién necesita a quién? ¿Qué es lo que el adulto está buscando en los niños y en las niñas? Es el adulto quien debe ocuparse del niño, eso queda claro. Y hoy día usted con todas sus explicaciones y sus reflexiones nos los ha hecho notar con más fuerza, ¿no? Pero no está pasando que eso es al revés. El niño está
Hoy día estaba con una niña de 12 años, que ya es una adolescente. Y ella me decía, mis papás son un par de niños y tengo que ayudarlos a organizar mi casa. Estoy cansada de eso. Hoy día me ha pasado eso. O sea, realmente, ¿cuál es el papel que juega la infancia en la sociedad actual? Eso me preocupa. A Carmen, que somos amigas, alguna vez le conté que fui a dar una charla y habían por lo menos 100 a 150 padres y les pregunté, quiero que ustedes me digan en qué momento, si en el momento en que dejaron de ser pareja y pensaron en tener un hijo, y de repente le dije, no, mejor díganme, ¿y ustedes antes de tener el hijo pensaron en tener el hijo? Bueno, ahí hubieron algunas levantadas de mano. Y luego les dije, ¿quiénes de ustedes pensaron o conversaron antes de tener el hijo? ¿Cómo lo pensaban criar? ¿Qué pensaban sobre cómo lo iban a tener? ¿O cómo esperaban que fuese ese hijo? Créanme, de esas 100 personas, si 5 levantaron la mano, era mucho. Entonces, eso era lo que quería decir. Yo creo que... Le agradezco muchísimo, doctor, porque realmente... excelente, excelente, porque son reflexiones muy puntuales, muy necesarias, muy precisas, ¿no? ¿Quién está necesitando a quién en esta época de la posmodernidad, ¿no? De las familias posmodernas? Y en la pandemia lo hemos visto, ¿ah? Los chicos les sobraban a muchos padres, ¿ah? Gracias. Juan Fernando, antes de que te refieras a lo que dice la doctora Ethel, yo quisiera señalarte para que lo sepas, porque me imagino que no estás viendo el chat, no lo estás consultando. No. Yo nunca había visto tantos adjetivos juntos. Eso es espectacular, excelente, magnífica, muchas gracias. Bueno, no hay, ya se están acabando los adjetivos. La doctora Ethel también nos acaba de plantear de que esta situación es tal como está implícita o explícita, mejor explícita en el nombre de la charla, que esto está en un mundo cambiante y es una relación que está cambiando todos los días y que es supremamente compleja, hasta el punto de que hay autores de los que yo consulto que prevén que va a desaparecer la infancia como tal. Por lo menos la infancia que hemos construido en los últimos 200 años ya va a ser una infancia que fue absorbida por las tecnologías de la información y la comunicación y por el consumismo sobre todo. Entonces va a desaparecer esa que hemos tenido, que necesita estas polaridades de adultos y niños, niñas y adolescentes. Y además quiero decir algo que tenemos muy claro en el grupo de puericultura Humberto Ramírez Gómez de la Universidad de Antioquia, y es que cuando hablamos de crianza estamos hablando también de educación y socialización, es decir, de los adultos que tienen que ver con los niños, niñas y adolescentes en la escuela y en la sociedad, valga decir maestros, curas, policías, etcétera, etcétera, etcétera. Juan, por favor, te refieres a lo que nos expresó con tanta claridad la doctora Ethel. Sí, yo creo que es muy profunda la intervención y las apreciaciones de la doctora Ethel y nos sitúan frente a una tensión del conocimiento muy grande que tiene que ver con el futuro de la familia, el futuro de la niñez, etc. Álvaro se refería a Neil Postman, que escribió hace unas décadas el famoso libro La desaparición de la infancia, donde decía que esta invasión del consumismo y de los medios de comunicación, los más media, etcétera, prácticamente habían acabado con la inocencia infantil y que sin inocencia no había infancia. Otros autores, desde el punto de vista biológico, llaman la atención cómo se va cortando el periodo de la infancia, cómo periodos biológicos y hormonales secularmente se van disminuyendo y se van acercando más, van apareciendo más tempranamente. Y todo ello ha llevado a pensar que por lo menos van a haber unas modificaciones muy profundas en el concepto de infancia y de niñez. Yo en una investigación que hicimos y un análisis durante varios meses para una conferencia que se llamaba Ser niño en el siglo XXI, que presentamos en algún congreso,
la conclusión que le va quedando a uno es que estamos frente a un momento de reconfiguración de la infancia. No va a haber como una desaparición, sino un cambio muy profundo en ese contexto social de lo que es la infancia, que responda a estos nuevos tiempos. Y en ese sentido, por ejemplo, la frase de Mario Narodowski es muy, muy importante cuando dice que hoy en día ya no es fácil ser adulto. Miren, nuestros abuelos criaban con una tranquilidad impresionante, porque ellos criaban con la tradición cultural, con el sentido común y el amor incondicional. Ahora se adicionó, por ejemplo, algunos conocimientos científicos. Por eso se dice que un padre de familia hoy debe saber cómo crecen y se desarrollan sus hijos, por lo menos en los hitos fundamentales de ese crecer y desarrollarse, para hacer un acompañamiento más asertivo y más justo. Entonces, nuestros abuelos no tenían perplejidad. Los padres de hoy sí la tienen. Y nosotros lo vemos cuando que somos consultores y los pediatras en los consultorios de todos los días, vemos padres perplejos que en determinado momento, como dice la doctora Silvia Di Segni en su libro, se devuelven a veces a patrones adultocéntricos y autoritarios por lo inseguros que se sienten, y otros dejan los muchachos a la deriva y terminan siendo compinches o pares de estos muchachos. O sea que estamos en un momento de crisis que es muy apasionante, que nos va a llevar a cambios grandes. El acceso a la ciencia, a la información, al conocimiento independiente del adulto que están logrando los niños de hoy, los va a catapultar pues como interlocutores cada vez más, lo que va a obligar a nosotros a una serie de apreciaciones muy asertivas desde el punto de vista relacional que nos permitan ese acompañamiento que definimos en la conferencia. Pero quiero oír las opiniones de ustedes. Ustedes saben, aquí no hay verdades reveladas y son apenas aproximaciones a una situación bien interesante. Invitamos a alguno de los asistentes si quiere, mientras ellos dicen que, mientras alguno se anima, Juan Fernando, a lo que te dije ahora de la cantidad de calificativos para tu charla, es como si hubiera ido por una carretera, una furgoneta llena de diccionarios de sinónimos y se hubiera estrellado y todos esos diccionarios hubieran caído a la calle y le viéramos una mirada así rápida a los sinónimos calificativos maravillosos. Muy agradecido con todos. Bueno, alguna persona de las que está en este momento en el chat, si no hay, entonces, con el permiso de los organizadores de ALAPE, le doy las gracias a Juan Fernando, a todas las personas asistentes, a quienes intervinieron y fundamentalmente al Comité de Pediatría Social de ALAPE que organizó esta actividad que resultó maravillosa. Y a ti, Juan Fernando. Álvaro, hay una pregunta. Está Rosa Vallejos levantando la mano. Ah, no la veo aquí. Adelante, doctora, bien pueda. Rosa. Rosita. Hola. Sí, sí, ¿cómo está? Buenas noches. No sé por qué no puedo ayudar mi cámara, pero quería agradecer la excelente presentación que nos han hecho esta noche y sobre todo porque plantea reflexionar y volver a mirar con otros lentes la relación de los adultos con los niños. Y particularmente me ha complacido mucho ver toda esa fuente de referencias magníficas que ha hecho, y yo quería sumar este reconocimiento del derecho a la dignidad de los niños y las niñas. Y quería compartir que justamente el concepto de dignidad que plantea la Observación General número 13 del Comité de Derechos del Niño, que señala que este concepto de dignidad hace y exige que cada niño sea reconocido, sea respetado y protegido como un titular de derechos y como un ser humano único y valioso, con su personalidad propia, sus necesidades específicas, sus intereses y su privacidad. Que es fundamental tenerlo presente cuando miramos a ese niño o niña con la que tenemos una relación, sea una relación parental, sea una relación de atención por un deber de cuidado, de protección, o incluso en la relación en la cual tenemos una responsabilidad frente a ella, sea como autoridad
o sea, como tutor o responsable o cuidador. Eso quería sumar y bueno, me quedo muy agradecida con la presentación de hoy día y agradecida también por la invitación. Gracias. Muchas gracias, doctora. Firmamos al pie, doctora. Completamente de acuerdo, una intervención que complementa muy bien esta presentación y que la redondea y la pone en su sitio. El asunto fundamental en este momento de la relación con los niños, niñas y adolescentes es el reconocimiento pleno de que ellos son titulares activos de derechos, lo cual es decir, son personas dignas. Juan, ¿quieres comentar sobre eso? Ese concepto de dignidad yo creo que es algo que nos debe acompañar siempre y que debe constituirse por parte del Estado, por parte de todos los elementos de la sociedad, la familia, la sociedad y el Estado, en un bastión de la relación con los niños. El día que el niño adquiera en el contexto social la posición que se merece, van a cambiar muchas cosas a favor de la niñez y obviamente a favor de la humanidad con su presente y su futuro. Yo quería hacer un comentario, déjenme por favor. Esto del amor incondicional, ¿qué significa el amor incondicional? Yo me acuerdo que yo estaba dando una charla y hablé del amor incondicional y se me levantó mucha gente. Bueno, estaba en una universidad y la mayoría era gente de trabajo social, de sociología, ¿no? Especialistas y todo. Y me preguntaron, Mari Carmen, ¿por qué incondicional? Quiere decir que si tu hijo mata a alguien, tú vas a ser incondicional. Y yo les respondí, bueno, si mi hijo mata a alguien, todas las semanas iré a visitarlo a la cárcel. Eso es incondicional. Porque algo habré tenido que ver yo en esto. Y lo contesté así. Pero, por favor, ¿por qué incondicional? Porque la gente no entendemos. Es como cuando uno dice, yo lo quiero, pero no lo acepto. No, pues, lo acepto si lo quieres, ¿no? Y tanto ahora de que, a ver, por favor, un comentario de eso. Gracias. Sí, yo quiero hacer un pequeño comentario e invitar al doctor Álvaro Posada que lo complemente también. Yo creo que de las cosas que necesita el ser humano por las condiciones en que nace, crece y se desarrolla en las primeras etapas de su vida es un apoyo que sea trascendente, que sea invariable y que esté siempre ahí. Yo creo que, por ejemplo, en el contexto de resiliencia como capacidad para enfrentar la adversidad de los niños, siempre necesita por lo menos un adulto que esté ahí como factor protector y que le dé al niño la seguridad que necesita en un momento determinado. Por eso se ha dicho que el amor de los padres a los hijos es un amor que no está sujeto a ninguna condición. Es decir, como tú lo decías, la fila de madres frente a una cárcel y dice, es que voy a visitar a mi hijo. Ella no está diciendo si mató 5 o 10 o qué pasó, pero voy a visitar a mi hijo que está preso. Y eso es algo que... Hay un proverbio ruso muy bello que dice, nadie hace por un sueldo lo que una madre hace gratis. Eso es lo incondicional. Yo creo que el ser humano necesita en ese contexto de relativa incompletud en que nace, ese apoyo que le dé ese sentirse amado, ese sentirse significante para poder ir ensayando las distintas etapas de la vida y llegar al final del proceso de crianza con una gran capacidad para abrazar la vida. Ramón de Campoamor decía, a cualquier edad ser niño cuando la madre se muere, por ejemplo. Son amores que duran toda la vida, que están ahí, que generan una impronta determinante y definitiva que el ser humano sigue necesitando durante el resto de la vida. Yo quisiera escuchar al doctor Posada porque sé que él tiene ideas también muy claras a ese respecto, porque eso hace parte de nuestro discurso de crianza. Sí, los condicionamientos para algo son definidos a partir de situaciones concretas, como es el caso de la sociedad patriarcal. La sociedad patriarcal tiene un himno nacional que se llama adultocentrismo.
ese himno nacional, adultocentrismo, tiene unos verbos para esa relación de los cuidadores adultos con los niños, niños y adolescentes. Son verbos generalmente transitivos, es decir, la acción pasa del adulto, que es el cuidador, al niño, niña o adolescente, que es el cuidado, el que es sujeto de cuidado. Y el verbo por excelencia es controlar, pero hay verbos como merecer, hay verbos como permitir, es decir, tú no mereces esto y por lo tanto yo no hago esto. No podemos nosotros participar de esa situación, de esos verbos adultocéntricos en la relación adulto, niño, niña y adolescente, sino que tenemos que entender que los niños no son sujetos de necesidades, sino que son sujetos titulares activos de derechos. Y para tener derechos, lo único que se necesita es ser, no se necesita ninguna otra cosa. Y los niños, niñas y adolescentes son iguales en derechos a los cuidadores adultos. Ese es el trasfondo de lo incondicional. Es decir, yo no puedo ponerle condiciones al amor de mi hijo. Yo no te quiero porque tú no cumples tal condición. No te quiero porque es que tú eres muy grosera con la abuelita, etcétera, etcétera. A eso se refiere la expresión amor incondicional. No a que, obvio que se tiene que tener la condición de adulto de esta o aquella circunstancia, porque un cuidador adulto que tenga, por ejemplo, una enfermedad psiquiátrica de tipo esquizofrénico, pues no va a tener posibilidades realmente de tener un buen cuidado, que es en última instancia lo que se pretende con charlas como estas, cualificar el cuidado en esa relación entre los adultos y los niños, niñas y adolescentes. Gracias. ¿Alguna otra persona quiere intervenir? Así no haya levantado la mano. Yo aquí no veo quién tenga levantada la mano, no tengo esa posibilidad. Y si no, doctora Calle, ¿usted quiere entonces dar por terminada la reunión? Doctora Calle. Sí, sí. ¿Se me escucha? Sí, doctora María del Carmen. Ay, muchísimas gracias. Realmente yo creo que yo tuve la suerte de escucharlo en Cartagena y después lo he escuchado en Catanzaro y la verdad nos lleva a muchas reflexiones, ¿no? Y no tenemos que perder la idea de que nosotros también somos modelos, ¿no? Cuando somos pediatras, cuando vemos a un niño a lo largo de tantos años, ¿no? También nosotros nos convertimos en modelos. Y esta cita de Khalil Gibran es básica. Los hijos no son tus hijos, son los hijos de la vida, ¿no? Y realmente es cierto. Pero en este mundo tan cambiante es difícil encontrar el equilibrio, ¿no? El equilibrio entre no ser autoritario, pero tampoco ser muy permisivo. No, a mí no me gusta mucho cuando me dicen, es que yo soy amigo de mis hijos. Y yo les digo, no, tú eres papá de tus hijos, tú eres mamá de tus hijos. Eso de que yo soy amigo, no, esa es otra relación, ¿no? Y yo creo que la decisión más importante en la vida realmente creo que es si vamos o no a traer hijos. Yo creo que esa es la decisión. Ha sido fascinante, Juan. Ha sido Muchas fascinante gracias. como siempre y súper complementado con todo lo que ha dicho Álvaro. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Este es un nuevo webinar que realiza el Comité de Pediatría Social de la Asociación Latinoamericana de Pediatría. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Se confirma lo de crianza, educación, socialización. Así es. Ajá. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos ustedes. Hasta luego a todos. Bueno, gracias.